Amén, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar reunidos comunitariamente para seguir escuchando su palabra, y también estamos agradecidos con nuestro Padre porque Él ha traído a los niños aquí a la iglesia, estos pampanitos que son el futuro, son la próxima generación. Y recordemos que Jesucristo dijo, ¿verdad? Dejad venir a los niños a mí. ¿Por qué razón? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y es una muestra de la gracia, del amor de Dios, hermanos, sobre esta iglesia, la iglesia local, para que nosotros podamos siempre tener esa fe, esa confianza plena en el Señor Jesucristo, de que Él va a obrar conforme sea su voluntad en nuestros corazones. Y vaya mi esposa Wendy a darle clase a los niños para la honra y gloria de Dios, y los adultos, porque estamos estudiando siempre el libro de Hechos. Vamos a dar inicio, amados hermanos, al capítulo 7. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículos del 1 al 19. Tal vez viene a punto del hermano Alex Mata, me había dicho que iba a venir, tal vez nos podría ayudar, ¿verdad?, en la proyección, ya que mi esposa va a estar dándole gracias a los niños para la honra y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hechos capítulo 7, versículos del 1 al 19. El título del mensaje del día de hoy es Defensa de Esteban ante el concilio. Defensa de Esteban ante el concilio. Podemos recordar cómo es que muchos miembros del Sanedrín, del concilio, constituido por 71 hombres, liderado por el sumo sacerdote Caifás y también Anás, que eran sumos sacerdotes, habían llegado a arremeter, a atraer de una forma violenta a este diácono, que fue elegido por medio del obrar y la gracia del Espíritu Santo, guiando a la multitud, un hombre lleno de fe. Lo describe la palabra de Dios. Estuvimos viendo las características de Esteban, un hombre lleno de fe, tenía una total confianza en el Señor Salvador Jesucristo, y era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo cual implicaba que siempre era guiado, controlado por el obrar del Espíritu de Dios, y a la misma vez era un hombre lleno de sabiduría. Y explicábamos que la sabiduría de Dios tiene que ver, hermanos, con ese conjunto de conocimientos que nosotros hemos adquirido y los llevamos a la práctica, los ponemos por obra. De tal forma de que en este inicio, en este relato, nosotros vamos a ver el sermón que Esteban predica ante el concilio, ante el Sanedrín. Recordemos de que él está lleno del Espíritu Santo, y vamos a dar inicio a este sermón donde él comienza a expresar acerca del plan de redención de nuestro Padre Celestial. Sea bienvenida también la familia que se viene añadiendo a la iglesia. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la alabanza de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer del versículo 1 al 19. Hechos capítulo 7, versículos del 1 al 19. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre,
y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo el pacto de la y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres a la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Esa es la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra, guiados por medio de tu Espíritu Santo, abriendo los ojos del entendimiento para que nosotros podamos conocer más de lo que tú has revelado, y que a la misma vez podamos glorificarte, y que cada uno de nosotros pueda darte la honra y la gloria, oh bendito Padre, porque tú eres digno de toda la honra y de toda la gloria. Sostén al expositor de tu palabra, oh Señor, con el Espíritu Santo, para poderse presentar delante de ti como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que no tenga nada de qué avergonzarse. Que toda tu iglesia, oh Señor, que los hermanos, los amigos, que todos podamos ser edificados, consolados a través de esta palabra que es poderosa y es gloriosa, capaz de transformar no solamente nuestras actitudes, sino nuestras intenciones del corazón para la alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros podamos conocer que cuando vamos a poder defender el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, guiados por el Espíritu de Dios, nosotros hacemos uso de las Sagradas Escrituras, porque son las palabras de Dios a las cuales el ser humano no puede contradecir de una forma que pueda argumentar lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cómo así? Todo cuanto Dios ha revelado, ha dado a conocer, es perfecto, no tiene ningún margen ni el más mínimo error, de tal forma de que son estas palabras expuestas por Esteban ante el concilio, que está enseñándole de que Esteban en ningún momento ha blasfemado contra la ley o contra Moisés, y también que no había blasfemado contra el templo ni contra Dios. Él está haciendo uso de una defensa del Evangelio, que en esencia tiene que ver con el plan de redención que su Padre, que Dios Todopoderoso, decidió llevar a cabo en Cristo Jesús a través de la obra poderosa del Espíritu de Dios. De tal forma de que cuando nosotros estudiamos estos versículos, podemos darnos cuenta
que la pregunta que el sumo sacerdote inicialmente en este primer versículo le hace a Esteban es cierto todas estas acusaciones que se te están haciendo a ti? Esa es la pregunta que se le está haciendo, como también se le preguntó a Jesucristo cuando fue llevado ante Pilato: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Todo lo que están diciendo estos hombres acerca de ti es así? Le preguntaron a Jesucristo. Y también el sumo sacerdote que estuvo interrogando a Jesucristo le hizo las mismas preguntas. Y ustedes pueden ver cómo es que el sumo sacerdote le cuestiona a Esteban, que si todas las acusaciones que se le estaban imputando, de las cuales se le estaba acusando a Esteban, eran verdaderas o no. ¿Y qué fue lo que pasó? Esteban comienza a dar su discurso en el versículo 2. Él comienza a dar esa defensa del Evangelio. Algo que también el apóstol Pablo nos había enseñado a nosotros en la primera carta, o mejor dicho, en Filipenses capítulo 1, versículo 17, dice que Pablo estaba para la defensa del Evangelio. Miren qué importancia es, hermanos, que nosotros tomemos de esta palabra de Dios, el poder estar defendiendo la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. Porque uno de los principios de la buena interpretación de la palabra de Dios es que la palabra interpreta a la palabra. Y nosotros podemos confiar en todas y cada una de las promesas que Dios ha hecho, porque Dios las cumple, porque Dios muestra su fidelidad a través del cumplimiento de sus promesas. Es ahí donde nosotros tenemos esa esperanza, donde podemos descansar en las promesas y en la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, lo que hace Esteban es llevar al concilio hasta el patriarca Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de muchedumbre, padre de multitudes. Recordarles de que Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? Primeramente se llamaba Abraham, así nomás. Ya después se lo alargó un poquito, Abraham, padre de muchedumbre. Abraham se encontraba al otro lado en Mesopotamia, allá en Ur de los Caldeos, hermanos. Mesopotamia significa entre los dos ríos. Estaba entre el río Tigris y el Éufrates. De ahí la palabra Mesopotamia. Abraham era un idólatra, era un politeísta, que tenía muchos, y teístas de Dios. Era un adorador de muchos dioses, Abraham. Pero Dios, ustedes pueden observar aquí cómo es que Esteban describe, les enseña a ellos, de que Dios lo llamó primeramente a Abraham, hermanos. De tal forma que cuando la palabra de Dios dice en el versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, es una forma de respetar al concilio, porque es lo que siempre hizo Esteban, hablar del Evangelio, hablar del plan de redención de Dios con mucho respeto y con mucha sabiduría de Dios. Y es así como cada uno de nosotros puede aprender a dirigirse ante las demás personas, con mucha sabiduría y con mucho respeto. Les dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, número uno, está poniendo en su trono a Dios, que es el Dios glorioso, y la gloria de Dios tiene que ver en esencia con todos y cada uno de los atributos de Dios, lleno de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz, pero también un Dios de justicia, hermanos, un Dios santo. Él hace ese énfasis de que verdaderamente Él no se estaba oponiendo a lo que estaban acusándole, a lo que estaban diciendo estas personas, de que Él en esencia era una persona que estaba hablando mal de Dios. No, Él había hablado bien de Dios en todo tiempo, porque recordarles de que blasfemar era decir alguna expresión injuriosa contra alguien sagrado. Y estos judíos, la élite religiosa de Israel, el Sanedrín, entendía de que el templo o Moisés, que tenía que ver con la ley, o Dios, eran muy sagrados. En esencia así es, Dios siempre ha sido sagrado. Pero Él comienza a hacerle las aclaraciones en la defensa y le dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Número uno, Dios se le revela a las personas.
Dios no es un Dios místico, Dios no es un Dios oculto, Dios no es un Dios que se va a mantener alejado de las personas. Él se le revela a las personas, se le muestra a las personas, así como se le apareció, según la palabra de Dios, a nuestro padre Abraham, estando Abraham, ¿en dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Harán. De modo que primeramente Dios se revela, Dios se da a conocer. Algunos de ustedes pueden buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1. Nos hubiese gustado de que alguien nos hubiese ayudado con la proyección, pero como mi esposa está dándole clase a los niños, pero sí hubiese sido importante de que alguien que tuviera un poquito de computación nos hubiese ayudado a estar proyectando. Ya están todos los versículos en la computadora. Hebreos 1:1, para que vean cómo es que Dios también ha hablado, se ha dado a conocer a cada uno de nosotros, hermanos. Hebreos 1:1, más adelantito. ¿Quién me encontró? En estos postreros tiempos, el versículo 2. Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios se le revela a Abraham, se le reveló en Mesopotamia. Y Dios se nos ha revelado también a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo amado Jesucristo, que le ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta? De modo que Dios quiere que nosotros lo conozcamos, porque Él se ha dado a conocer, así como se le reveló, se le dio a conocer a Abraham, también a nosotros, por medio de su Hijo amado Jesucristo, que le ha venido a dar a conocer a Él. Es por eso que nosotros conocemos a Dios. Primero, hermanos, hagamos esa observación. Dios se da a conocer. ¿Por qué piensan ustedes que Dios se da a conocer a cada uno de nosotros? ¿Por qué piensan que Dios se da a conocer? Bueno, pasa de que si usted algo no lo conoce, no le tiene confianza. Así es. ¿Verdad? Entonces, para que nosotros tengamos fe y confianza en Él pues se da a conocer por nosotros. Exacto. O sea, en vano sería que alguien dice, pues yo, ¿cómo usted va a confiar en alguien que no lo Que no conoce? conoce, así es. Entonces, o sea, usted para poder abrir la puerta de su casa, para poder platicar con Él, para poder echar la mano, tiene que tener una referencia. Amén. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué Así hace? es, claro que sí. ¿Cuál es el objetivo de estar ahí? Amén. Entonces Dios nos da esa referencia, cuál es el objetivo que, o sea, ¿para qué nos creó? Amén. ¿Por qué estamos hechos? O sea, Amén. ¿cuál es el mensaje que Él quiere que nosotros conozcamos? Conozcamos, así es. Y en esencia eso es muy cierto. Porque en la forma y en la medida que nosotros vamos progresivamente conociendo más de Dios, nosotros vamos teniendo más confianza en Él. Y por lo tanto venimos y le obedecemos a lo que Él nos pide. ¿Por qué razón? En el versículo 3 dice que Dios le dijo a Abraham, luego de que Él se dio a conocer, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Miren, Dios llama, ¿verdad?, a Abraham. Después de dársele a conocer, lo llamó. Y es lo mismo que ha hecho con nosotros, lo que dice Pedro, hermanos, que Dios nos llama a nosotros, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Y es lo mismo que hizo con Abraham. Miren, lo sacó de la idolatría, del paganismo. Y hay que hacer una observación, hermanos, que nosotros tenemos que aprender, que ha expuesto el pastor Orlando Duarte. Fíjense de que cuando Dios, ¿verdad?, llamó a Abraham, que era del otro lado, por eso es que a los descendientes les llamó los hebreos, porque son los del otro lado, Abraham. Luego, Abraham de engendrar a Isaac, Isaac a Jacob, Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Qué nombre le puso a Jacob? Israel, ¿verdad? Y a los descendientes de Israel, de Jacob, le llamaron entonces israelitas, ¿verdad? A los de Abraham, que son todos ellos, los del otro lado, hebreos. Luego a
a Jacob le cambia el nombre por Israel, israelita, y luego cuando son expatriados, cuando son mandados al exilio, ¿verdad? Se divide el reino del norte con el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus son llevados por el imperio de Asiria, y luego las 2 tribus, Benjamín y Judá, a Babilonia. Judá, ahí es donde viene el gentilicio judíos. Se van entendiendo, ¿verdad? Hebreos, israelitas, judíos. Entonces, mire qué bonito que nosotros vamos aprendiendo esto, que es la misma referencia que Esteban le está haciendo ver a todos ellos, hermanos. Y esto es muy maravilloso que está hablando aquí de estos patriarcas, del patriarca Abraham. Luego dice en el versículo 3 que lo llamó, le dijo que sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, Dios no quería que Abraham estuviera en la idolatría, en el paganismo, adorando a dioses que no eran dioses, que tenían, ¿verdad?, forma, ¿verdad?, que la habían formado con sus propias manos, ojos que no veían, nariz que no respiraban, boca que no hablaban, orejas, oídos que no oían, no escuchaban. Dios los sacó de esa idolatría. Y es así como también Dios nos ha sacado a nosotros de múltiples idolatrías, de múltiples pecados en los que nosotros nos hemos encontrado. Le dijo, sal de tu tierra, deja tu patria y tu parentela, a tu familia. Y además le dice, y ven a la tierra que yo te mostraré. Miren qué maravilloso es, ¿verdad? Sacarlo de la idolatría para llevarlo a la tierra prometida, a la cual Esteban hace referencia, que es Israel, como lo vamos a ver más adelante, hermanos. Miren qué maravilloso es, ahí está la proyección. Ahora, en el versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos. ¿Qué es lo que hizo Abraham aquí? Obedeció. Amén. Lo que explicó nuestra amada hermana Lismeri, confiaba en Dios, tenía una confianza en Dios porque Dios se le dio a conocer, luego Dios lo llamó y ahora Abraham obedeció, ¿verdad? ¿Se dan cuenta los pasos a seguir de todo hijo de Dios, de todas las personas que creen en Dios? Porque la palabra de Dios nos dice de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, de modo que cuando nosotros creemos en Dios, hermanos, también es necesario poner por obra todo lo que Él nos pide a nosotros. Él le dijo que saliera de la tierra y de su parentela que la dejara, y Él hizo caso, obedeció. Dice el versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos, de los caldeos, exacto, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, el papá de Abraham, Dios le trasladó a esta tierra. ¿A cuál tierra? ¿En dónde estaba Esteban junto con el concilio? En Jerusalén, en Israel. Dios le trasladó a esta tierra, oigan, en la cual vosotros habitáis ahora. Ahora bien, hermano, miren, yo pude observar que son 60 versículos, es muy largo todo este capítulo, y de modo de que esto está separados en segmentos. Del versículo 2, que acabamos de leer, hermanos, al versículo 19, cubre el periodo patriarcal, el periodo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los hijos de Jacob. Luego, del versículo 20, que es el que vamos a estar cubriendo el día de hoy, hasta los versículos 43, cubre el periodo de Moisés, donde se habla bastante de Moisés. Esteban, después de hablar de los patriarcas, habla de Moisés. Luego, de los versículos 44 al 50, nosotros vemos una comparación, hermanos, entre el tabernáculo que anduvo deambulando por el desierto y el templo que ya estaba en Jerusalén. Y de los versículos 51 al 53 hay una acusación de Esteban directa a los miembros del Sanedrín, específicamente a los líderes del pueblo. Y ya del 54 al 60, que es donde finaliza este capítulo, es la parte final donde Esteban describe los cielos abiertos y que ve a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, hermano, de modo de que ustedes pueden ver cómo es que nosotros podemos ir separando, ¿verdad?, en segmentos este capítulo y tratar de ir entendiendo cuál es el discurso, la defensa que Esteban está dando ante el Sanedrín. Ahora bien, todo esto, hermanos, son claves que nosotros debemos de aprender. Dios se muestra,
Dios llama, nos saca de la idolatría como Abraham, nos está santificando, apartando para Él, y nosotros venimos a obedecer. Y por tanto, como resultado, nosotros tenemos un crecimiento espiritual. Mire qué maravilloso es, hermano. Tenemos un crecimiento espiritual. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 que Dios no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió. Ahora hay una promesa que Dios le está haciendo a Abraham, que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Recordarle, ¿verdad?, de que no podían concebir hijo. Bueno, con Sara, en que estaba Abraham, pastor, ¿verdad que era estéril? No podía concebir, pero Dios le había hecho una promesa. Y Abraham no supo esperar, porque se adelantó y tomó una sierva, y nacieron unos ismaelitas, ¿verdad, pastor? Pues vienen a ser primos de los judíos, de los árabes. De modo que ustedes pueden ir observando algo. Miren, errores a no cometer nosotros es a adelantarnos a los planes eternos que Dios tiene en nuestra vida. Porque Abraham, imagínense, quiso ver ya su descendencia inmediatamente, pero con una mujer que no era su esposa, que no era Sara, y cometió un error, que eso no le agradó a Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar pacientemente en Dios, hermanos, créanme que Dios va a obrar conforme a nuestra voluntad. Lo que pasa es que Dios nos está llevando en un proceso donde nosotros podamos adquirir madurez espiritual para poder ir siendo moldeados y formados a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Es maravilloso todo esto que vamos a aprender. Y hermanos, también vamos a ver nosotros más adelante que hay muchas claves para el crecimiento espiritual. El único objetivo para poder tener un crecimiento espiritual el único, hermano, es para la gloria de Dios. No se le olvide eso. Si se va a llevar algo de esta enseñanza el día de hoy, es que el crecimiento espiritual para los miembros del cuerpo de Cristo es específicamente y primordial y primariamente para la gloria de Dios, hermanos. Y lo vamos a ir aprendiendo de esta palabra maravillosa que Dios nos ha traído el día de hoy. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre. Iban a ser esclavos, hermanos, en Egipto, y los maltratarían. ¿Por cuánto tiempo? Por 400 años estuvo esclavizado el pueblo, ¿verdad?, los hebreos, en Egipto. Ahora, nótese algo: Abraham todavía no tenía hijos, pero Dios le promete de que va a tener hijo, el hijo de la promesa, en este caso Isaac. Pero Dios le está advirtiendo con anticipación a Abraham de que su descendencia, a pesar de que su esposa era estéril, pero Dios le iba a dar ese hijo, porque Dios es un Dios que obra, que hace milagros, y Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, y que también hace milagros en nosotros. Solo es de tener fe y esperar en Él. Óigase bien, le advirtió que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años en Egipto. Imagínense, hermanos, cómo es que Dios orquesta todo. Él pronuncia todo y luego todo ocurre, luego todo sucede. Dios bendiga a la familia que se va añadiendo también a la iglesia para la honra y para la gloria de Dios. De tal forma, hermanos, de que cuando nosotros podemos ir viendo la promesa que Dios hace y el cumplimiento, estamos viendo la fidelidad de Dios obrando a favor de su pueblo. Y dice el versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto se le está diciendo a los miembros del Sanedrín. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, de la cual serán esclavos. ¿Y cuál va a ser esa nación? Egipto. Oiga, Egipto. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Miren, hermanos, Dios llevó por un proceso muy difícil y muy duro
a este pueblo. Fue un pueblo que sufrió. Israel se encontró esclavizado en Egipto, hermanos. Miren, 400 años. Y en este momento Dios los estaba purificando. ¿Por qué? Porque es lo que hace Dios. Nos llama, se revela, nos llama, le obedecemos, pero también nos purifica, quita toda impureza de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos servirle de todo nuestro corazón a nuestro Creador, hermano. Y es lo que Él quiere, porque Él pronuncia las palabras y dice, para que me sirvan, dice la palabra de Dios, en este lugar, me servirán en este lugar. Ahora, ¿cuántos de nosotros le estamos sirviendo al Señor Jesucristo? ¿Verdad que todos nosotros le servimos y queremos seguirle sirviendo en todo tiempo a Él? Y saben ustedes de que cuando le estamos sirviendo a Dios, cuando le estamos sirviendo a Cristo, somos instrumentos en las manos donde Él nos está usando más para reflejar su gloria. De tal forma de que nosotros, hermanos, somos muy valorados y apreciados delante de la presencia de nuestro Dios, que Él nos tiene por dignos, miren, de usarnos para su honra y su gloria, convirtiéndonos en sus siervos. Nosotros debemos de querer ser siervos para la gloria de Dios en todo tiempo, hermano. Que estemos exhibiendo el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la paz de Cristo, la comunión de Cristo. Y es donde vamos a ser personas victoriosas, hermanos. Miren, créanme, este pueblo sufrió y estaba esperando pacientemente en Dios. Y es lo que la primera iglesia bautista tiene que hacer. Hermanos, Dios está comenzando a obrar en esta iglesia, pero todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que todo esto vaya funcionando de una mejor forma, conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Han pasado tiempos de sequía, han pasado tiempos donde casi no se veía de niños. Para la honra y para la gloria de Dios, Dios está moviendo su mano poderosa y está trayendo muchos niños, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Miren qué maravilloso es eso. Es porque nosotros tenemos que saber esperar. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, hermano, estuvo esclavizado, estuvo en el desierto. Imagínense, donde todo era tan seco, no veían aquello, pero Dios siempre les estaba dando de comer, les daba agua. El calzado no se les desgastó, ni aún sus vestidos, menciona la palabra de Dios. Porque era un pueblo que, a pesar de ser sufriente, aprendió a confiar en Dios y a esperar en Dios. Y es así como nosotros debemos de hacer. Ahora, la iglesia debe de estar advertida. ¿Saben algo? En un momento dado, Satanás incitó a este pueblo de que ya mucho tiempo había pasado y que no habían llegado a la tierra prometida. Y este pueblo se le rebeló a Dios y a Moisés y comenzaron a cuestionar a Dios y a Moisés. ¿Y qué dice la palabra de Dios, pastor? Que unas serpientes estuvieron picándolos, ¿verdad? En medio del desierto, todos ellos, porque estaban renegando de la situación que se estaba pasando, mas sin embargo no sabían los planes que Dios tenía, hermanos, para todo el pueblo. No lo sabían, no lo conocían, porque no estaban aprendiendo a confiar en la providencia, en la soberanía, en la gracia, en el poder y en la manifestación que Dios iba a llevar a cabo en todo este pueblo. Y es así como también, hermanos, nosotros debemos de ser conscientes de que tenemos un Dios vivo y de que Dios va a obrar en su iglesia y de que Dios va a derramar su poder, su unción en esta iglesia, donde muchas vidas van a ser transformadas, porque ese es el objetivo del Evangelio: vidas transformadas, vidas cambiadas, sacadas verdaderamente de la mundanalidad, de la pecaminosidad, de la idolatría, de las tinieblas, a la luz admirable de Dios, a la santidad, al amor, al gozo que solamente Dios puede dar. Sepamos esperar en Él y Dios va a dar los resultados. Hermanos, no caigamos en el error ni la provocación del enemigo. No lo hagamos, ninguno de ellos, ninguno de nosotros sea incitado por Satanás, para que Satanás ponga en nuestra mente una mentalidad y pensamiento de que la iglesia está decaída. No. ¿Cómo es que va a estar decaída la iglesia si la iglesia somos los miembros del cuerpo de Cristo, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y valemos la sangre de Cristo, hermanos? Si todos nosotros nos mentalizamos y confiamos en Dios de que la iglesia prevalecerá, como la palabra de Dios dice, que las puertas del Hades no van a reinar sobre ellas, no prevalecerán, dice la palabra de Dios, sino que la iglesia va a salir adelante. Es porque así va a ser. Todo es creer, porque al que cree, todo le es posible, hermanos.
Creamos, confiemos en Dios, descansemos en su promesa, no seamos partícipes del enemigo que quiere decirnos que no vamos a salir adelante, que se ha reducido. No. Dios tiene planes grandes para nuestra vida, de bendecirnos conforme a su voluntad. Y luego de la promesa, el versículo 8 dice que le dio el pacto de la circuncisión. Tenía que ver con una cirugía, con un corte que se le hacía al miembro viril al 8º día a todos los niños, a los varones, a los hebreos, israelitas, a los judíos. Eran circuncidados al 8º día. Jesucristo fue circuncidado también al 8º día, dice la palabra de Dios, hermanos. Como era judío, también fue circuncidado. Y así Abraham engendró a Isaac. Dios le prometió, Dios le cumplió. ¿Se dan cuenta? Y Dios ha prometido, hermano, a cada uno de nosotros y nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. A Josué, como le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios está con nosotros, hermanos. No nos sintamos solos o abandonados por Dios. Él está en medio nuestro porque somos sus hijos. Hechura suya, dice la palabra de Dios. Versículo 9. Los patriarcas, oigan, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ustedes podrán recordar cómo es que los hermanos de José agarraron a José y lo vendieron a otros hombres. ¿Y qué pasó, hermanos? A los ismaelitas los vendieron. ¿Y qué pasó? Vienen y pensaron de que vendiendo a José se iban a librar de José, porque Dios le había dado una gran sabiduría a José, hermano. Pero se fueron movidos a envidia a los hermanos de José, mas no sabían el plan soberano que Dios tenía en José. Mandar a José a Egipto para que José, oiga bien, para que Dios a través de José preservara muchas vidas, hermanos. Esto es maravilloso. ¿Qué dice Génesis capítulo 45, versículo 4 al 5? Ahí está anotado, hermano. Ahí está todo anotado al otro ladito. Génesis 45, 4 al 5. Hablando de José. Entonces dijo José a sus hermanos, porque aquí también Esteban relata de que José se dio a conocer a sus hermanos cómo es que Dios los había mandado ahí. Ahora, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis y os pese de haberme vendido acá. Oigan la soberanía y la providencia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque para preservación de vida, dice la palabra de Dios, ¿qué pasó? Me envió Dios delante de vosotros. ¿Se dan cuenta? Por envidia a los hermanos de José lo vendieron. Mas sin embargo no sabían que Dios estaba permitiendo que José fuera vendido para ser llevado a Egipto y preservar vidas, y que también se convirtieran al Señor Dios Todopoderoso. Miren la sabiduría de Dios, ¿verdad? Venden a José, se va para Egipto, lo llevan y preservan vidas allá para la honra y para la gloria de Dios. Esto es muy maravilloso, hermanos. Ahora bien, lo que Esteban le está enseñando al Sanedrín es a que verdaderamente conocía de Abraham, de Isaac, de Jacob, menciona a José, acerca del propósito del plan eterno de redención de Dios, que Dios tenía llevado a cabo, realizar conforme a su voluntad y en su soberanía. Y esto, hermanos, de conocer las Escrituras, nos enseña a nosotros a tener un crecimiento espiritual, que es vivir para la gloria de Dios. Ahora, para ir enseñando, hermanos, y extrayendo lo que esta palabra nos enseña a nosotros, yo pensé en estudiar más acerca de lo que Esteban dice de Dios. El Dios de la gloria comenzó hablando, ¿verdad?, en su discurso, en su mensaje, en la defensa del Evangelio. El Dios de la gloria. Yo quiero que de una forma aplicativa nosotros aprendamos a darle gloria a Dios, porque es donde Esteban, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, estaba siendo guiado a exaltar el nombre de Dios. Hermanos, 11 formas, hermanos, para poder tener un crecimiento espiritual y darle
gloria a Dios, que son muy prácticas, quiero que las aprendamos también. 11 formas, según la palabra de Dios. La primera, ¿cuál piensan ustedes que es? La número 1, que es que todo incrédulo tiene que venir a hacer ya cuando cree en Jesucristo. Ya se la dije, miren. Es creer en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 11. La primera, hermanos, es al confesar a Jesús como Señor. Vivimos para la gloria de Dios. Óigase, llevándola a la práctica. Al confesar a Jesús como Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Miren, ¿verdad? Número 1, hermanos, para llevarlo a la práctica, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a vivir para la gloria de Dios aplicativamente? Número 1, al confesar a Jesús como Señor, según Filipenses capítulo 2, versículo 11. Número 2, al apuntar nuestras vidas hacia ese propósito de glorificar a Dios en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Que todo lo que nosotros hagamos, si comemos, si bebemos, dice el apóstol Pablo, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si voy a mi trabajo, si estoy en mi casa, si vengo a la iglesia, si voy conduciendo, si llego a visitar a algún vecino, a algún amigo, si voy a alguna capacitación, si estoy en la iglesia, donde sea que yo esté, hacedlo todo para la gloria de Dios, hermanos. Todo lo que yo haga tiene que estar bajo el control del Espíritu de Dios en obediencia a la voluntad soberana de Dios, para rendir mi voluntad a la voluntad de Cristo Jesús en obediencia a su palabra, porque es Cristo que se ha enseñoreado en mi vida y por tanto yo estoy rindiendo todos mis propósitos, incluso mis pensamientos, a los pensamientos de Cristo, hermanos, haciendo todo para la gloria de Dios. Corrijo a mis hijos. La corrección tiene que ser para la gloria de Dios, hermanos, en amor a mis hijos, dice. Porque si lo castigas con vara, no morirá, dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino. ¿Y cuál camino? En el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estamos dejando una semillita en los corazones de todos los niños, de los jóvenes que son el futuro, hermano, de todo el país, de toda la nación, la próxima generación. ¿Qué hubiese pasado si a todos estos hombres que se están encarcelando, que ya van más de 4,000, se les hubiese instruido desde pequeño en el camino de Dios? Hubiesen pensado diferente, hubiesen pensado 2 veces quizás para ver si se iban a meter en problemas. Porque cuando verdaderamente un hombre, un niño es alcanzado con el Evangelio, desde su niñez, desde pequeños, los jóvenes, hermanos, el Evangelio cambia, transforma vidas. Aprendemos a ser hombres sabios, pensantes, reflexivos, conforme a la voluntad de Dios, y vamos creciendo espiritualmente. Y esto es lo que nosotros tenemos que poner por obra. Número 1, ¿verdad? Al confesar a Jesús como Señor. Número 2, al apuntar nuestras vidas hacia ese propósito. Número 3, al confesar nuestros pecados. Como Josué dice en capítulo 7, versículo 19, que Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová. Miren, da gloria a Jehová. ¿De qué forma? Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. Cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados, estamos dando gloria a Dios. Sabemos que lo que Acán hizo no fue correcto, pero la enseñanza extraída de este versículo de Josué 7:19 es que cuando se confiesan los pecados, estamos dando gloria a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Número 4, damos gloria a Dios y viviendo de una forma correspondiente y congruente al Evangelio de Jesucristo es al confiar en Él, como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó, dice, por incredulidad, hablando de Abraham, de la promesa de Dios, la que estamos viendo aquí, que Esteban está diciendo al Sanedrín.
sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. Miren, al confiar en Dios, le estamos dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando. Ahora, de una forma aplicativa, pastor, ¿cómo es que nosotros, esperando y confiando en Dios, nosotros, ¿verdad?, llenándonos de fe a confiar en Él, le damos gloria a Dios? Bueno, que puede ser con una vida de obediencia y una expresión de adoración a Él. Amén. Eso es lo que Dios le agrada. Porque después de la gloria de Dios es una vida de desobediencia, que no es malo darle gloria a Dios. Pero la verdadera gloria de Dios es la vida de obediencia a Él y la expresión que damos a Él. Exacto. Confiamos en Dios que aún sin ver, hermanos, los hechos, sin ver las cosas, estamos confiando completamente en Él, hermanos. Miren, ¿qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la seguridad, la confianza de lo que sé, la convicción de lo que se espera. De modo que nosotros aprendemos verdaderamente a glorificar a Dios cuando estamos llenos de fe. Somos hombres llenos de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en que Él va a obrar. Y es muy importante, hermanos. Ahora, número 5, para dar gloria a Dios, nosotros lo hacemos también, hermanos, al dar frutos, según la palabra de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 15, versículo 8. Oigan bien, al dar fruto, hermano. Dice la palabra de Dios, en esto es glorificado, ¿quién? Mi Padre. ¿En qué? Amén, amén. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, hermanos, ¿cuáles frutos son? Ay, hermanos, por cierto, tenemos jóvenes. Algún maestro, maestra de jóvenes que se vaya preparando, porque también los jóvenes hay que ir instruyendo, que Dios está obrando en la iglesia, hermano. Aquí hay jóvenes para la gloria de Dios, algunos niños y muchos jóvenes. Entonces, al dar fruto, glorificamos. Sí, amén, gloria a Dios, se va a ir preparando la maestra. Al dar fruto, glorificamos a Dios. ¿Cuáles frutos? ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo según Gálatas? A ver qué hermanito se lo sabe. Comencemos, menos el pastor, porque el pastor es el teólogo que nos enseña mucho. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, que es dominio propio, y uno más, mansedumbre. Amén, gloria al Señor. Al dar esos frutos, glorificamos todos a Dios, exaltamos a Dios, le damos fama a Dios, porque glorificar a Dios es dar fama a su nombre. Eso es glorificar a Dios, hermanos, dar fama a su nombre, darlo a conocer, hermanos. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Imagínense, piense un momento y deténgase ahí. Si los cielos, que no son formados a la imagen de Dios, dan gloria a Dios, ¿cuánto más debe de hacerlo la criatura, nosotros, el hombre, que ha sido formado a la imagen de Dios? El dar gloria a Dios, hermano, qué maravilloso es. También vivimos para la gloria de Dios, el número 6, mediante la alabanza. Honrar tiene que ver también con glorificar. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Esto es aplicación para nosotros, hermanos. Extraído de la palabra de Dios para vivir para la gloria de Dios, ya que Esteban pone en su trono a Dios como el Dios de la gloria, porque él sabía eso, y para él poder defender y exponer, dar este discurso ante este Sanedrín, tenía que haber practicado todas estas cosas. Por eso fue elegido entre la multitud como un hombre lleno del Espíritu Santo que estaba glorificando a Dios. Miren, mediante la alabanza, Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza, hermano, el que le canta a Dios, me honrará, también glorificará, y al que ordenar su camino le mostraré la salvación de Dios. Nosotros nos alegramos y nos gozamos cuando estamos cantándole y alabando a Dios en todo tiempo, hermanos. Se siente bonito cantarle a Dios. El que está alegre, dice la palabra de Dios,
cante salmos, cante alabanza al Señor. Mire qué maravilloso es. Y cuán alegres estamos nosotros de que Dios nos ha sanado, de que Dios nos ha restaurado, de que Dios nos ha dado salvación en su amado Jesucristo, de que Él ha perdonado nuestros pecados, de que Él cuida de nuestros hijos, de nuestras familiares, de todos ellos, hermanos. Y que si nosotros nos sentimos tristes en algún momento, hagamos oración y Dios va a ver cómo va a hacer que todos nosotros, el pueblo de Cristo, se unifique, se amen, esté en esa paz, en ese amor que solamente Él nos puede dar. En número 7, glorificamos a Dios al ser obedientes. Miren, se lo voy a repetir porque yo les voy a hacer preguntas. A ver quién me contesta estas 11 formas en cómo podemos glorificar a Dios. Número 1 dijimos, al confesar al Señor Jesucristo, al confesar a Jesús como Señor. Número 2, al apuntar nuestras vidas hacia ese propósito. Número 3, al confesar nuestros pecados. Número 4, al confiar en Él. Número 5, al dar frutos, y mencionamos los frutos del Espíritu Santo. Número 6, mediante la alabanza. Número 7, a ser obedientes. Juan 21, 19. Dice la palabra de Dios, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús hablándole a Pedro cómo es que iba a morir. Y dicho esto, añadió, sígueme. El seguir a Dios es obedecerle, así como Abraham le obedeció, que lo sacó de su tierra y de su parentela para que lo siguiera a Él. En obediencia glorificamos a Dios. Vamos avanzando. Número 8, en la oración. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se dan cuenta que cuando estamos orando, si no nos habíamos percatado de eso, estamos glorificando a Dios porque le estamos demostrando cuán dependientes somos de Él, cuánto le necesitamos a Él. Y nosotros nos rendimos y nos postramos ante Él, hermano, y ahí lo estamos glorificando a Dios. Mire qué bonito, qué maravilloso. Y número 9, al proclamar su palabra, segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Oigan, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra. Hermanos, oren también por mí, por el pastor, por hermana Gilmere, unos por otros, por todos ustedes hay que orar, los unos por otros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra, para que le hablemos de Cristo a otras personas, y que estas personas también conozcan de Jesucristo, les resplandezca la luz de Cristo, sean personas llenas del Espíritu Santo, llenas de gracia, llenas de amor, llenas del poder sustentador del Espíritu de Dios, como lo dice aquí la palabra de Dios, para que la palabra del Señor corra y al correr sea glorificada. Miren, Dios mismo, hermano, glorificándose a través de su palabra, así como lo fue entre vosotros. Número 10, Dios es glorificado al traer a otras personas a Él. Cuando traemos a invitados, a amigos, a que escuchen la palabra de Dios, es glorificado Dios. 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros. Oigan, para que abundando la gracia, y está por medio de muchos de los que traemos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y número 11, glorificamos a Dios mediante la pureza moral. Esteban tenía todas estas cualidades, hermanos, que era muy importante. Mediante la pureza moral. 1 Corintios capítulo 6, del 11 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Oiga, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Eso tiene que ver internamente, no, exteriormente, y en vuestro espíritu internamente, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Si nosotros aplicamos estas 11 formas extraídas de la palabra de Dios para glorificar a Dios, siempre vamos a ser hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría. Vamos a ser conducidos bajo la palabra de Dios para glorificarlo en todo tiempo. Y ya para ir cerrando, hermanos, el mensaje, la palabra de Dios nos cuenta la historia que conocemos, que Egipto iba a pasar muchos años
de que no iba a haber alimento, que no iba a haber comida, pero que José era un hombre sabio, llegó a ser gobernador, hablaba con Faraón y le decía qué hacer de almacenar alimento. Y la familia, ¿verdad?, de Jacob llegó, dice la palabra de Dios, 75 personas llegaron, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, dice, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro, versículo 16, que a precio de dinero compró a Abraham lo compró, oigan, en ese lugar, de los hijos de Amor en Siquem. Eso fue lo que pudo obtener de toda esa tierra Abraham, según la palabra de Dios, hermano. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dos versículos para terminar. Hasta que se levantó en Egipto otro rey, no dice su nombre, hermano, que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, dice Esteban, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. No quería ver más a hebreos en este tiempo, este otro rey que se oponía, ¿verdad?, a todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios y mandó a matar a los niños. Y vamos a ver cómo esto próximamente también Moisés, ¿verdad?, siendo el niño perseguido, lo quieren matar, pero de que una egipcia lo toma y lo cría también y crece en el conocimiento de la sabiduría de los egipcios, Moisés, y es ahí donde hace referencia a Esteban. Habla del Dios de gloria, de los patriarcas, de que él no se ha opuesto en ningún momento a Dios y que no ha blasfemado contra Dios, porque a pesar, óigase bien, de ser un hombre lleno del Espíritu de Dios, con sabiduría, con humildad y con mansedumbre, tenemos que también aprender en mansedumbre y en sabiduría a poder hacer defensa del Evangelio, hermanos, según la palabra de Dios, para que seamos hombres que estemos glorificando a Dios en todo tiempo. De manera que vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra una vez más. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu palabra, por aprender de estas claves, Señor, de crecimiento espiritual con un solo propósito, para poderte dar la honra y la gloria, oh Señor, en todo tiempo. Padre, gracias porque tú nos permites ser hombres conformes a tu voluntad, Señor, mediante el poder del Espíritu Santo. Permítele a mis hermanos el ser fortalecidos, el poder glorificarte todo el tiempo, el poder honrarte, el poder verdaderamente exaltarte, oh Señor, con nuestra obediencia a tu palabra, con nuestro estilo de vida y el poder proclamar tu evangelio para que demás personas puedan gozar de estas riquezas de gloria. Porque somos millonarios en el amor de Cristo, como nos ha enseñado por mucho tiempo nuestra amada hermana Lismeri. Padre, gracias porque tú nos amas, tú nos bendices, tú nos cuidas y nos ayudas a salir adelante en todo tiempo para la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios me bendiga, hermanos. Ya van a venir los niños. Tenemos niños en la iglesia, gracias a Dios.